me hacen llegar. Ya sabemos que el tórax lo tomamos posterior anterior, a una distancia de 1,5 metros, los hombros levantados para que las escápulas no se proyecten. Lo primero que tenemos que recordar, porque es un recordar, son las densidades radiográficas. Si nosotros vemos, hablamos de radiolucente aire, que es el pulmón, radiolucente grasa, que es la que está entre los músculos, radio opaco, ya no es radiolucente, radio opaco, agua, que es el corazón, los músculos, los grandes vasos, radiopaco hueso calcio, que vamos a ver todas las estructuras óseas, y radiopaco metal, que generalmente usamos el yodo, usamos el bario para digestivos, en tórax usamos yodados, y metal cuando hay perdigones. Entonces, si nosotros miramos, vamos a poder ver en esta diapositiva claramente las diferentes densidades. Vemos el pulmón normal lleno de aire, vemos la grasita entre un músculo y otro, que es una línea un poquito radiolucente grasa, radiolucente aire, radiopaco agua, que es el corazón, los grandes vasos, radiopaco hueso calcio, las clavículas, las costillas, y radiopaco metal, en este caso son unos perdigones. Entonces, ya sabemos por qué tomamos posterior anterior y no antero posterior, para evitar el incremento del tamaño de la silueta cardíaca. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es saber que nuestra radiografía está bien tomada, que veamos poder los ápices, que podamos ver los senos costofrénicos, que las escápulas estén fuera, que tengan, por supuesto, la identificación del paciente, que estén bien inspiradas. Si está mal inspirada no la podemos leer, que esté bien centrada para que no haya rotación, que no esté ni muy blanda ni muy penetrada, que tenga el término adecuado y que podamos saber que se ha tomado en bipedestación, que es el nivel hidroaéreo que vemos. Entonces, en tomografía nosotros hablamos de dos densidades, dos ventanas, ventana para pulmón, donde veo todos los vasitos pulmonares, y ventana para mediastino, donde vemos solo el mediastino y ya no vemos el pulmón con sus vasos. Entonces, en tomografía vemos las dos ventanas. Igual, en tomografía podemos ver en cortes axiales, en cortes coronales o en cortes sagitales, a diferencia de la radiografía, que nos muestra en dos planos lo que normalmente está en tres. Entonces, es más fácil leer tomografía que radiografía. Entonces, hoy día vamos a hablar de patologías y hablamos de patrones radiológicos. ¿Qué son los patrones? Son conjuntos de datos que nos van a facilitar el diagnóstico, que lo vamos a correlacionar siempre con el cuadro clínico y que simplemente lo usamos para realmente la docencia. ¿Qué quiere decir los patrones? Que si está comprometido el alveolo, hablamos de patrón alveolar, patrón intersticial, patrón pleural, destructivo cuando se hace un hueco, nódulo y masa cuando se hace una masa, una bola, mediastinal cuando está comprometido, de acuerdo a qué es lo que se afecta dentro de la estructura del tórax. El más común de todos es nuestro patrón alveolar, es el que van a ver todos los días. Yo le digo a mis alumnos así: el globito que normalmente tenía aire ya no está con aire. Es como si ustedes jugaran al carnaval. El globito que estaba inflado con aire para la fiesta de cumpleaños ahora está jugando carnaval lleno de aire, en este caso, lleno de sangre, lleno de células, lleno de exudado, de trasudado de pus. Entonces, el patrón alveolar es el reemplazo del aire por cualquier otra sustancia que no sea aire, sea sólido o sea líquido, trasudado, exudado, sangre, pus, células, hasta un cáncer me puede dar. Entonces, ¿qué va a suceder? Que nosotros en nuestro tórax ya no vamos a ver el negrito del aire en el pulmón. Ojo, el alveolo no se ve en la radiografía, pero cuando un grupo de alveolos que se denomina acinos nos muestra, vemos unas radiopacidades nodulares, unas bolitas blancas, unas radiopacidades nodulares, eso es el nódulo parenquimal. El elemento, la imagen elemental del parenquimal es la roseta, le llamamos roseta o nódulos. Quiere decir que los alveolos, un conjunto de alveolos que formaron un acino, tiene alguna otra cosa que no es aire. ¿Cómo lo vamos a ver? Radiopacidades redondeadas que mide menos de 10 milímetros, se dice que tiene un borde bonito, otro borde no tan bonito, y que generalmente se juntan, una redondita, otro redondito, otro redondito, y aquí ya formaron una manchita. Nódulo parenquimal. Si esos nódulos se juntan o si el compromiso es muy agresivo, ya no vamos a ver nódulos. Esto es lo que usualmente vemos en lo que nosotros le llamamos una neumonía, pero también puede ser un infarto, también puede ser una tuberculosis. El patrón alveolar es mucho más que solo una neumonía.
¿Qué quiere decir? Que el alveolo se compromete. ¿Qué quiere decir? Que mi alveolo, que debería estar lleno de aire, ya no está lleno de aire. Y por lo tanto, si el aire era negro, radiolucente aire, yo veo radiopaco, densidad agua. Entonces, ¿cómo se caracteriza el patrón alveolar? Radiopacidad. Como los alveolos se comunican uno con otro, siempre vamos a tener bordes mal definidos, excepto cuando limita con la cisura. ¿Qué más vemos? Que como todos los alveolos se llenan de aire, pero los bronquiolos terminales no se llenan de agua, de pus, de exudado trasudado, entonces vamos a ver unas bolitas negras, unas imagenecitas negras. No es como el blanco homogéneo del hígado, no es como el blanco homogéneo del músculo, sino es un blanco con unas cositas negras dentro. A eso se llama broncograma o alveolograma. Entonces, cuando definimos el patrón alveolar, lo definimos como una radiopacidad de bordes imprecisos, mal definidos, con broncograma o alveolograma aéreo, que tiene un aspecto algodonoso. Y ojo, siempre va de la mano del cuadro clínico, eso es importante. Entonces, si yo veo mi pulmón normal y yo veo que mi pulmón tiene una mancha blanca, lo primero que miro, bordes mal definidos, busco el broncograma. ¿Tiene áreas negras? Broncograma aéreo. Ese es un patrón alveolar, sin lugar a dudas. Que miren, solo el borde definido es cuando está delimitado por la cisura. Y ahí vemos dentro del blanco los tubitos negros. El negro del bronquiolo terminal con el negro del aire en el alveolo no lo veo, no lo distingo. Solo lo distingo cuando el aire del alveolo es así reemplazado. Recién puedo ver el broncograma. En la tomografía se ve más bonito. En la tomografía yo veo mi alveolo lleno de aire con mi bronquio lleno de aire, no lo distingo. Cuando mi alveolo se llena de otra cosa que no es aire, recién puedo distinguir el bronquiolo lleno de aire. Y esto es el famoso broncograma aéreo. Entonces, este broncograma aéreo me dice que esto es una lesión parenquimal, que es una lesión alveolar, que es el alveolo el que está ocupado por cualquier cosa. Puede ser si se ha golpeado un hematoma, si ha tenido fiebre, tos, hemograma, es una neumonía. Puede ser que sea un cáncer, fumador, un gran fumador por 40 años, puede ser una neoplasia, etcétera. Que puede ser chiquito, miren ustedes, pegadito al corazón, que puede ser medianito, que puede ser grande, en un solo lugar, en dos lugares diferentes o alrededor de los hilios. Entonces, eso es la distribución. De acuerdo a la distribución, lo designamos como segmentario si compromete un segmento o un lóbulo, segmentario lobular. La alveolar difusa le llamamos a esta alveolar difusa perihiliar, típica, clásica, semejante al edema agudo del pulmón. El focalizado le llamamos semejante a la neumonía neumocócica. Nosotros a este también le llamamos difuso bilateral, semejante al edema del pulmón. Y el multifocal, un foco más grande, otro más por acá, otro más por ahí. El multifocal generalmente decimos bronconeumonía. Entonces, esto es solo la localización. Miren las causas en los lobulares, en los difusos y en los multifocales. Hay patologías que se pueden superponer. Yo puedo ver un linfoma que me puede dar lobar, me puede dar difuso bilateral y me puede dar multifocal. Igual, los carcinomas de células alveolares, las neumonías organizativas, etc. La etiología es muy diversa. La etiología del alveolar, ojo, no solo es una neumonía, puede ser una contusión, un infarto, una sarcoidosis, un GON, un secuestro, diferentes causas. Ojo, hay que diferenciarlo. Entonces, si yo veo que en mi radiografía solo hay un foco alveolar focal, el resto está limpio, el resto todo está limpio, alveolar focal. Si está alrededor de los cilios, le llamamos alveolar difusa. Generalmente decimos difusa bilateral, y ustedes ven que esto no es la trama, porque estoy viendo broncograma aéreo. Si veo broncograma, quiere decir que el alveolo adyacente está comprometido. Y el otro es multifocal, múltiples focos. Entonces, patrón alveolar, bien fácil. La otra patología frecuente que van a ver es el patrón pleural. Dentro del patrón pleural, lo más frecuente es el derrame. Podemos ver neumotoras e hidroneumotoras o engrosamientos pleurales, pero el pan de cada día es el derrame. ¿Qué es el derrame pleural? La acumulación de líquido. Se altera entre lo que normalmente se produce líquido y se reabsorbe líquido. Si hay una alteración en eso, vamos a tener líquido. Pero no solo puede ser por la alteración del flujo. Se rompió una costilla, un accidente y se llenó de sangre. Un hemotórax, hubo un problema en el conducto linfático y se llenó de quilo. Entonces,
normalmente hay líquido. Nosotros decimos que normalmente debe haber menos de 50. Para que nosotros lo podamos ver, decimos que debe haber ya más de 150 a 300. Igual que lo que había dentro del alveolo, esto está por fuera, entre la pleura parietal y la pleura visceral, en el espacio pleural. Puede ser igual sangre, puede ser linfa, puede ser pus, puede ser bilis, etcétera. ¿Cómo lo vamos a ver y dónde lo vamos a buscar? El líquido generalmente se acumula como primer lugar en estas esquinitas, en el espacio nosotros le llamamos los senos costofrénicos. Entonces, cuando yo miro que ese ángulo que es normalmente agudo ya no es agudo, entonces yo lo miro y digo, no, esto ya no es un ángulo agudo, es un ángulo obtuso. Y muchas veces ya vemos el menisco. Este es un derrame pleural mínimo. Entonces, cuando le es escaso, los senos costofrénicos son obtusos y luego se borran y luego me dan el menisco. Pero cuando ya el derrame es grande, la cantidad de líquido es muy grande, ya vamos a ver una radiopacidad. Pero ojo, cuando ustedes miran la placa de tórax, lo primero que miran es el borde y ven una línea que asciende. Ese es el menisco. Cuando ustedes ven una radiografía y ven el menisco, es un derrame. ¿Qué busca? Que sea homogénea, radiopacidad homogénea. ¿Qué más? Que ya no se ve el seno costofrénico, con pérdida del seno costofrénico y con signo del menisco, o también le llaman la famosa línea de Damasón. Entonces, ojo, blanco con blanco ya no se diferencia el borde izquierdo de la silueta o el borde derecho, dependiendo de dónde esté. Entonces, esto es el derrame. El derrame es una radiopacidad, densidad de agua homogénea en todo el hemitórax. Es diferente de que yo les muestre la otra plaquita en el que yo le digo, no, mira, ahí hay una radiopacidad, pero esta tiene bordes mal definidos y broncograma aéreo. Esta no obtura los senos, entonces es diferente. Mira, el seno costofrénico está libre, el otro también. Entonces no es igual y la otra es más homogénea. Entonces es bien fácil, radiopacidad homogénea, que ya no se ve, que obtura con pérdida del seno costofrénico o sin el menisco, es un derrame pleural. Fácil. Que puede ser chiquito, medianito, grande o grandote, depende también. Ojo, en la tomografía, cuando yo pongo mi ventana para mediastino, veo una imagen como una media luna, y lo veo hipodenso agua. En tomografía decimos hipodenso aire, bien negrito, hipodenso líquido, hiperdenso hueso, calcio, hiperdenso partes blandas, ¿sí? Entonces, esta es una imagen en semiluna hipodensa líquido. En este caso está en el lado izquierdo, puede ser bilateral. ¿Qué ojo? ¿Qué también podemos ver? Podemos ver muchas veces la pleura diferencial, la pleura parietal de la pleura visceral. Y vemos el líquido ahí. Y ojo, que generalmente el lugar ocupado por un cuerpo no puede ser ocupado por otro, y vemos una imagencita como esto de aquí, esto es el pulmón colapsado, atelectasia adyacente. En este caso es lado izquierdo, en este caso es bilateral, y en la ventana para pulmón también se puede ver, pero se ve más bonito en la ventana para mediastino. Entonces, si nosotros miramos nuestra radiografía, radiopacidad, veo una línea curva que asciende, de la parte externa se va subiendo y se va haciendo más puntita aguda hacia el lado externo. Entonces, este es el menisco o la línea de Damasón. Radiopacidad homogénea, ya no veo el seno costofrénico agudo y veo la línea, es un derrame. Chiquito, medianito, grande o grandote, cuando ocupa todo el lugar, todo el hemitórax, hablamos de un pulmón blanco y ocupó todo y es un derrame pleural masivo. Miren, en la tomografía qué bonito se ve, imagen hipodensa en semiluna, hipodensa líquido en semiluna, derrame pleural, hipodenso en semiluna, derrame pleural. Cuando es masivo, miren, se ve todo el hemitórax lleno de agua y este triángulo es el pulmón colapsado. Generalmente se colapsa porque si yo entro en una habitación 100 cajas de cartón con mis libros, ya mi hermano ya no puede entrar sus globitos que quería entrar, los igualitos. Entonces el pulmón se colapsa porque ya está ocupado todo el espacio por el líquido. Algunas veces vamos a encontrar los derrames atípicos. Esto es el derrame clásico típico, el derrame que veo, la radiopacidad con el menisco. Pero a veces no veo esa radiopacidad que obtura el seno con menisco, sino veo un líquido entre las cisuras, una imagen radiopaca que me dibuja las cisuras. Y esos son los atípicos. Los atípicos pueden ser intercisural, ¿cómo lo veo? Como una imagen ovoidea, que en la placa lateral tiene como un uso, como fusiforme, y veo derrame hacia abajo. Entonces este es derrame intercisural, es el más común. Entonces yo lo puedo ver ahí, la radiopacidad que simula un tumor y le llaman el pseudotumor o el tumor fantasma. Ese es un derrame. A veces también se ve como un triangulito. A veces ves el derrame abajo y se hace como un triángulo. Ese es el líquido intercisural. Los loculados son raros, ya cuando veo una imagen como esta, simula una masa.
y lo vemos como una radiopacidad con bordes así como definidos y parece una masa que está pegadita. Y cuando le hacemos la tomografía vemos que es líquido. Estos loculados son raros. ¿Cuándo se producen? Cuando hay cicatrices entre la pleura y el líquido no toma la posición habitual, sino como que se queda cicatriz, esta pleura está pegada y esta pleura está pegada, entonces se llena el líquido ahí. Y la otra es que se esconde debajo del pulmón, entre el pulmón y el diafragma y entre el pulmón y el diafragma. ¿Qué hacemos? Le ponemos de costadito y se baja el líquido y ya vemos la curva del menisco. Estos son rarísimos, pero se los traigo para que lo sepan. Neumotórax es una emergencia. ¿Qué es el neumotórax? Se perfora la pleura parietal o la pleura visceral y se entra, la presión se hace positiva, normalmente es negativa, y se colapsa el pulmón. Dependiendo del grado y la causa, el paciente empieza con una dificultad respiratoria y es una emergencia. Al romperse, el pulmón se colapsa, al colapsar el pulmón entra el aire, y al entrar el aire voy a ver yo una imagen dependiendo si es poquito, si es medianito, si es bastante. Si es todo el pulmón, se colapsa todo. Entonces, neumo es aire, tórax es neumotórax, aire en la cavidad pleural. Entonces, ¿cómo lo vamos a mirar? Lo vamos a mirar que este pulmón se ve bien bonito los vasitos y que en este lado no veo los vasitos. Veo negro, negro aire y que veo una línea blanca y una mancha blanca. Todo esto es el pulmón colapsado y todo esto es el aire en la cavidad pleural. Neumotórax. La tomografía se ve más bonito. Miren qué bonito, acá yo veo todos los vasos pulmonares y acá yo veo que ya no hay vasos pulmonares y veo una mancha hiperdensa que es el pulmón colapsado. Puede ser grande, puede ser medianito, puede ser chico. Cuando no es tan grande como el otro, veo un pedacito de pulmón, veo los vasos de pulmón, pero acá no llegan hasta el fondo y veo una línea blanca que es la pleura parietal. A veces, miren, ustedes ven negro, negro y acá se ve, y cuando esa tensión lo va empujando, y es una emergencia. ¿Por qué? Porque si no lo resolvemos, hace un neumotórax, esa tensión colapsa el corazón y hacemos un paro cardíaco. Algunas veces cuando se rompe la pared torácica vemos el aire que sale fuera y eso es el enfisema subcutáneo. Tú le presionas al paciente y es como esas esponjitas que tú las aprietas para que suenen y tú ves el aire debajo de la piel, enfisema subcutáneo, y vemos también aire en el mediastino. Entonces, algunas veces nosotros también vamos a poder visualizar eso. Entonces, cuando es mínimo, a veces se nos pasa, vemos una línea blanca que es la pleura visceral, y entre la pleura visceral y la parietal hay una línea negra. Generalmente esto es cuando punzamos un nódulo pulmonar, estamos haciendo una biopsia, mínimo, aquí veo la línea, y esto es moderado, y el severo, pues vemos todo el pulmón colapsado y todo el espacio lleno de aire, ya no hay pulmón. Hidroneumo es la combinación, hidro de agua y neumo de aire, las dos, líquido y sólido. Entonces, cuando se entran los dos, el líquido y el aire, entonces, ¿qué se hace? Se hace la línea horizontal. A esta línea horizontal le llamamos nivel hidroaéreo. Entonces, hacia arriba está el aire y hacia abajo está el líquido. Y acá, cuando tomamos la radiografía, vemos el nivel en todo el hemitórax, Tomo la lateral y todo el hemitórax es una línea, hacia abajo líquido y hacia arriba aire. Le tomo la tomografía y se ve más bonito. Entonces vemos el nivel hidroaéreo, el aire por fuera de la cavidad pleural y el líquido hacia abajo. Miren ustedes, aquí veo el nivel hidroaéreo y este es un hidroneumotórax, la combinación de ambos. Y el engrosamiento pleural, ¿cuándo hablamos de engrosamiento pleural? Normalmente la pleura es tan delgadita que no la vemos en la radiografía de tórax. Cuando hablamos que está gruesa la pleura, cuando mide más de 3 milímetros. Puede ser que se engrose en los ápices, que se engrose, puede ser focal o difuso, puede también calcificarse, puede ser por fibrosis, puede ser benigno o puede ser maligno. Puede ser secuela de proceso inflamatorio, tumorales, traumáticos, incluso por asbesto, por todas las ocupacionales. ¿Qué veo en la radiografía de tórax que yo puedo decir el engrosamiento pleural? Veo que entre la costilla y lo que es dentro de la costilla se ve una imagen blanca gruesa y se ve que es la densidad semejante a la del hueso. Y cuando yo veo estas manchas blancas gruesas con densidad del hueso cálcica, digo, es un engrosamiento pleural. Se ve más bonito, miren acá
Miren, en esta radiografía, todo esto blanco es una calcificación pleural, todo esto otro blanco ancho, grande, acá se ve mucho más bonito. Miren, todo esto blanco, blanco, densidad calcio, engrosamiento con calcificación. Cuando nosotros hacemos la tomo, normalmente yo miro la costilla y por dentro de la costilla no hay nada. Yo miro la costilla y por dentro de la costilla hay una imagen cálcica, entonces es un engrosamiento pleural. Aquí está grueso, pero no está calcificado. Aquí está grueso y está calcificado. Entonces, si yo veo mi costilla y veo una calcificación, yo no tengo dudas que esto es engrosamiento pleural con calcificación. Patrón nódulo y masa. Esto también vamos a ver. ¿Qué es el nódulo y masa? Que yo tomo mi radiografía y veo una radiopacidad redondeada, de bordes bien definidos. Si mide menos de 3 centímetros, es nódulo. Si mide más de 3 centímetros, masa. Eso es un nódulo y una masa. Mientras más grande, mientras más irregular el borde, más posibilidad de que sea maligna, porque el nódulo de masa pueden ser neoplasias, pueden ser benignas o malignas. Puede ser un quiste, tú lo ves el redondito y le toma la tomografía y el líquido es un quiste, eso es benigno. Puede ser que sea también un vaso, una dilatación, puede ser malformaciones vasculares, puede ser nódulos que le dio tuberculosis, puede ser también, ¿se acuerdan ese derrame tabicado? También podía ser. Pero mientras nosotros tenemos criterios, ¿qué vemos? ¿Cuántos hay? Los bordes, si son homogéneos, si hay calcificaciones, si hay ganglios, para poder definir si son benignas o malignas. Las calcificaciones centrales gordas en POCOR benignas. Esto de aquí es un amartoma. Mira, tiene borde definido, calcificación. No, mira, si tiene bordes irregulares, bordes microlobulados, eso puede ser una neoplasia. No, mira, tiene espículas, entonces es una neoplasia. Entonces, los criterios, tenemos criterios de malignidad y tanto en los bordes como en las calcificaciones. Entonces nosotros vamos a ver si son las calcificaciones centrales, son excéntricas, que nos va a decir si ese nódulo es benigno o es maligno. Yo miro esta imagen de bordes espiculados hasta demostrar lo contrario, yo lo tipifico como una neoplasia. ¿Qué tengo que hacer? Primero que nada, yo lo veo en la radiografía, bordes irregulares, espiculados, le tomo la tomo, bordes espiculados, pasa a una biopsia. Le pasa una broncoscopía, una biopsia y tengo que, incluso le hacen la toracoscopía o pasa a cirugía. Y la biopsia es la que nos va a decir si es benigno o es maligno. Las causas, cuando es uno solo, hablamos de nódulo pulmonar solitario y vamos a poder encontrar diferentes etiologías, tanto benignas como malignas. Un absceso me da la imagen de un nódulo, un amartoma me da la imagen de un nódulo, una neoplasia me da una imagen de un nódulo. Cuando son múltiples, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y yo sé que tiene un cáncer de mama, un cáncer de tiroides, yo no tengo duda que esos son metástasis. Si yo le tomo la tomografía, aun cuando yo sepa que no tiene ningún cáncer, yo veo múltiples nódulos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces la primera causa siempre va a ser metástasis. Pero ojo, por eso dependiendo del número, dependiendo de las características. Quistes hidatídicos, yo no voy a tener 30 quistes hidatídicos de este tamañito chiquito. Generalmente lo primero que pienso son en metástasis. Pero miren, las causas son muy diversas. Si yo veo esta placa de tórax, yo no pienso en que puede ser un granuloma TB, ni una leiomía, ni una granulomatosis. Lo primero que voy a pensar es que esto es metástasis hasta demostrar lo contrario, porque son muchos, doctores, muchos nódulos. Y en la tomografía, cuando vemos igual, lo primero que pensamos es en metástasis. Cuando hablamos de patrón destructivo, hablamos de que el pulmón se hace un hueco. Entonces, aquí sí se altera tanto el alveolo, el intersticio, todo. Es como cuando, imagínense que cae un meteorito y le hace un hueco a nuestra Tierra, igualito. El patrón destructivo es la destrucción tanto del alveolo como del intersticio. Toda lesión que sustituye por destrucción la arquitectura del pulmón, hablamos de patrón destructivo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer como una imagen radiolucente? La imagen radiolucente, si tiene paredes delgadas o paredes gruesas, ¿qué vamos a ver? Ya no hay vasos, ya no veo los vasitos pulmonares, se hizo un hueco en el pulmón. Eso es el patrón destructivo. ¿Qué lo puede causar? Una caverna, y lo denominamos de acuerdo a las características: caverna, absceso, bulas, ampollas, neumatocele, bronquiectasis. Si yo tengo en mi pulmón una imagen radiolucente negra de pared gruesa, se llama caverna. Si yo tengo en mi imagen
una imagen radiolucente, pared gruesa con un nivel hidroaéreo dentro, eso es un absceso. Si yo tengo una imagen radiolucente de pared delgada, delgada quiere decir de 1 milímetro o menos, que puede ser chiquita, medianita, grande o grandota, a eso le llamamos quiste, bula o ampolla. Entonces, cuando nosotros miramos la radiografía y vemos una imagen negra de paredes de más de 3 milímetros, más de 1 milímetro, le decimos nosotros más de 1 milímetro, entonces esto es una caverna. Y yo miro que puede ser una, pueden ser dos, puede ser chiquita, medianita, grande o grandota, dependiendo de la característica. Yo le hago la toma y se ve más bonita. Una imagen, aquí es hipodensa aire con paredes gruesas. Esto es una caverna, no hay duda. No hay duda que eso es una caverna. Si la caverna tiene bordes irregulares, mientras más irregular y mientras más asimétrica es, más existe la posibilidad de que sea maligna. Yo tengo una caverna porque esta neoplasia se cavitó, se murió la parte central, se necrosó y me forma una caverna. Entonces las cavernas pueden ser benignas o pueden ser malignas. Por eso es que siempre miramos las características. En cambio, si tengo esta caverna y yo la miro, las paredes más delgadas, podría ser una inflamación, una caverna de etiología inflamatoria. La etiología es muy variable. Si yo veo la imagen radiolucente en el tórax negra, con un nivel hidroaéreo en la línea horizontal y veo la pared gruesa, ese es un absceso, eso sí es inflamatorio. Le tomo la tomografía y veo la imagen negra que sí es un hueco, pared gruesa, más de 1 milímetro, con un nivel hidroaéreo, no hay duda, el absceso. Se produce el compromiso inflamatorio, se necrosa en el centro, sale por el bronquio, la pus y se queda el nivel hidroaéreo. Esto es un absceso pulmonar. Excepto cuando dentro del nivel hidroaéreo veo unas cositas flotando, es un quiste hidratídico que se ha roto. Ahí sí entra el diagnóstico diferencial. A esto le llaman el signo del nenúfar o el signo de la flor de loto también, porque las membranas del quiste hidratídico se desprenden y se caen dentro y solo sale un pedazo de líquido y se quedan flotando. Entonces, ese es el único diagnóstico diferencial. Las paredes generalmente sí son delgadas. Bronquiectasia es la dilatación del bronquio. El bronquio se estira, así como cuando su pijama, el elástico, lo plancha la encargada y le dejan su pijama estiradazo y ya no puede volver a su sitio. Igual, el elástico del bronquio se distiende tanto que ya se queda estirado y el bronquio se dilata y a eso le llamamos bronquiectasia. También le llamamos bronquiectasia a los huecos que me quedan por un patrón destructivo, también se llama bronquiectasia, pero generalmente en este caso nosotros estamos hablando del bronquio dilatado. ¿Y cómo sabemos que es una bronquiectasia? Porque nosotros vamos a ver que normalmente el tamaño del bronquio sigue igual que el tamaño del vasito que está al costadito. Yo veo que este bronquio está más grueso. Yo normalmente yo debo tener, este es el vasito y el bronquio que está al costadito debe ser del mismo tamaño que el vaso, pero yo veo que el bronquio está dilatado. Cuando yo corto al través el bronquio, este es el bronquio dilatado y el blanquito que está al costadito es la arteria que está caminando juntito. Entonces yo no tengo duda que esas son bronquiectasias. Y a ese signo le llaman el anillo de sello porque es un anillo con un redondito como cuando antes los reyes sellaban, entonces le llaman el signo del anillo de sello. A este redondito como el anillo y el sello a este blanquito que es la arteria. También le llaman los rieles de tren porque se ven como una línea blanca, otra línea blanca y el negro al medio. A veces también lo podemos ver los rieles de tren en las bases de la radiografía. Pero el examen de elección para ver bronquiectasias es una tomografía. Miren las bulas, tú ves tu radiografía y ves una imagen negra, pero la pared es delgadita. Esa es una bula. Tú ves la imagen hipodensa aire, pared delgadita, es una bula. Se dice bula, quistes o ampollas de acuerdo al tamaño. Existen muchas variaciones. Pueden ser también bien grandotas. Miren, en este caso es bien grande. O a veces son chiquititas y tú ves una imagen radiolucente o hipodensa aire, paredes delgadas. Eso es un hueco que se queda en el pulmón, ese pulmón ya no trabaja. ¿Qué es la telectasia? La telectasia es el colapso del pulmón, así como veíamos que cuando el pulmón se colapsa en un neumotórax, eso es la telectasia. Quiere decir, yo le digo globito desinflado.
Acá tengo mi cantidad como 30.000 globitos inflados, acá tengo todos mis globitos desinflados, porque en este caso es una atelectasia pasiva. ¿Por qué? Porque entró el aire a la cavidad pleural o porque entra el líquido a la cavidad pleural, me da una atelectasia pasiva. Entonces, cuando nosotros hablamos de atelectasia, hablamos de que se colapsa el pulmón, pero ahora depende qué tanto se colapsa. Si se colapsa un segmento, si se colapsa un lóbulo o si se colapsa todo el pulmón. Si yo le pongo una pepa de ciruela ahí en el bronquio principal derecho, todo el pulmón se colapsa. Pero si yo le pongo un tapón de moco en solo el lóbulo superior, solo se va a colapsar un lóbulo, dependiendo la causa. Entonces, lo que más vemos en radiografías, nosotros lo que le llamamos las atelectasias segmentarias o subsegmentarias. ¿Qué es lo que veo? Veo una radiopacidad porque es el colapso, se colapsa. Entonces, mi globito tiene un volumen y ese volumen yo lo veo que se hace radiopaco. Entonces, vemos una radiopacidad. Generalmente son de formas triangulares, bordes bien definidos. Mire, en este pulmón yo veo el lóbulo, el ápice, yo veo el lóbulo, y acá no veo un triángulo, un borde bien definido. Y todo este triángulo es la atelectasia. Todo esto era el lóbulo superior debería venir hasta acá. Y se colapsa, y al colapsarse, disminuye su volumen. Y al disminuirse el volumen, me mueve la cisura. Acá sí se colapsó. Todo esto blanco es el colapso del pulmón. ¿Por qué? Porque hay un neumotórax. Entonces, varía de acuerdo a la causa, Nosotros hablamos de signos directos. Con que usted se aprenda los 3 signos directos, el resto son indirectos. ¿Cuáles son los 3 signos directos? Que yo voy a ver blanco. Radiopacidad, es el primer signo, es una radiopacidad. ¿Qué tiene? Borde bien definido y generalmente siempre son formas triangulares. ¿Qué otra cosa? El desplazamiento de la cisura. La cisura se desplaza. La cisura debería estar acá y se desplaza hacia arriba. Y luego, ¿qué veo? ¿A qué le llaman signos broncovasculares? Normalmente yo tengo acá mis vasitos y esos vasitos, como ya se colapsó, están bien apegaditos. No lo vemos en la radiografía porque agua con agua no se ve, pero en la tomografía sí se ve muy bonito. Entonces, los signos directos son pérdida de la aireación, quiere decir que se ve radiopaco, desplazamiento cisural, la cisura se eleva y le llaman signos broncovasculares o apelotonamiento de vasos. Y los signos indirectos son el resto, dependiendo de qué se colapsó. ¿Qué pasa? El de mi diafragma se eleva. ¿Qué más? La tráquea se desvía, lo jala. ¿Qué más? El corazón se desvía, lo jala. ¿Qué más? Los espacios intercostales se hacen chiquitos. El espacio de acá está bonito y acá los espacios se hacen chiquititos. ¿Qué más? El hilio también se eleva. Se hace el otro pulmón, compensa todo lo que el pulmón no está funcionando y hablamos de un enfisema compensador. Por eso es que yo les digo siempre, si se aprenden estos 3, se aprenden el resto. Entonces, cuando nosotros miramos una radiografía y vemos, mira, aquí se ve bonito el lápiz, aquí el lápiz está blanco. Miro el triángulo, esta es una atelectasia. Esta es una atelectasia del lóbulo superior. Miro la tomografía y miren, se ve exactamente igual. Una imagen en este caso es hiperdensa. El lenguaje no es radiopaco. Aquí es radiopaco, borde definido, forma triangular. Acá es hiperdensa, forma triangular. No tiene broncograma. Tiene el borde bien bonito y esta es una atelectasia. Entonces son imágenes hiperdensas, formas triangulares, bordes bien definidos. Cuando se colapsa todo el pulmón, como le decía, lo jala. Como ya se desinfló todo este pulmón, se lo jala todo el mediastino hacia ese lado. Entonces, cuando hay una atelectasia en todo el pulmón, la tráquea se desvía, el mediastino se desvía hacia el mismo lado del blanco, ¿sí? Miren, acá se desvía hacia el mismo lado del blanco. Ah, esa atelectasia de todo el pulmón del lado derecho, atelectasia de todo el pulmón del lado izquierdo. Entonces puede ser por resorción, por obstrucción, por adhesión. La causa es dependiendo de qué, por ejemplo, si tienes una masa, lógico, ese pulmón ya no se va a inflar. Si tienes un neumotórax, no se va a inflar. Si tienes un derrame masivo, no se va a inflar. Si hay una cicatriz ahí porque tuvo tuberculosis, esa zona está cicatrizada, los globitos ya no se pueden inflar. Entonces la causa es muy variable. Aquí estos son para que vean algunos ejemplos. El más difícil de todos los patrones es el patrón intersticial. El patrón intersticial yo sé que es el más difícil, ¿por qué? Pero ¿qué quiero que aprendan? Que ustedes van a mirar un tórax y van a mirar un tórax en que tiene puntitos y rayas, puntitos y rayas, puntitos y rayas. La distribución puede ser simétrica o asimétrica, a veces es más en las bases que hacia arriba. ¿Cómo lo van a ver mejor? En la tomografía. El examen ideal para ver
patología intersticial es la tomografía. Y hablamos de una tomografía de alta resolución, quiere decir que voy a hacer cortes de 1 milímetro y voy a ponerle un poquito más de KB. Y veo puntitos, puntitos y rayitas, puntitos y rayitas. Entonces, cuando yo hago el corte, veo las rayitas y veo puntitos. Eso es el patrón intersticial. En la radiografía también lo veo, puntitos y rayitas, y eso es patrón intersticial. El examen de elección. Nosotros de manera didáctica lo dividimos en tres formas el intersticio. Uno que está pegadito a los bronquios, el otro que está debajo de la pleura y el otro que está ya pegadito al alveolo. Entonces, el que está pegadito a los vasos, hablamos del peribronco vascular. Peri quiere decir alrededor. Bronco es bronquio y vaso vascular es la arteria. Entonces, ¿qué es lo que vemos en la radiografía? Que se engrosa alrededor. Si el paciente tiene bronquitis a repetición, le dio una bronquitis este mes, el otro mes, todos los meses la bronquitis, entonces se engrosa. Si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, se descompensa y el vaso se llena y se va engrosando. Entonces, ¿qué vamos a ver? Trama broncovascular engrosada. En la tomografía también vemos que los bronquios y al costado todo se ve engrosado. Entonces, también vemos otras causas. Y como vemos también en la tomografía, lo que le llamamos el árbol en brote, como los bronquios corren junto con la arteria, todo lo que está al costadito se engrosa y cuando se inflama porque se quedó el moco y se infectó y le dio se ven así puntitos, nodulitos. Si hablamos nosotros del famoso árbol en brote. Esto es intersticio peribroncovascular grueso visto por tomografía, que me da como nódulos. Cuando se engrosa el intersticio subpleural, me da las famosas líneas de Kerley. Líneas A, que son las que están pegaditas a los cilios. Líneas B, que son cortitas horizontales y que están pegaditas a la pleura. Y la línea C, que se dice que está en todas posiciones. Entonces, cuando vemos una imagen así, que está prácticamente oblicua al hilio, y generalmente es una línea A de Kerley. Si vemos las B, se ven como líneas horizontales, se ven en la radiografía y son líneas B de Kerley. Generalmente vemos en insuficiencia cardíaca. Cuando este intersticio lo vemos en tomografía, ese que está pegadita a la pleura, hablamos del intersticio engrosamiento de los septos interlobulariales, porque cuando nosotros dividimos nuestro pulmón, lo vimos en lóbulos, lo vimos en segmentos y luego lo vimos en lobulillos y luego los lobulillos lo vimos en acinos y los acinos nosotros los dividimos y hablamos nosotros de que esto es el intersticio. Normalmente no lo vemos, normalmente yo no veo el intersticio que está acá. Pero cuando se engrosa, miren, como una tela de araña. Esto es engrosamiento y prácticamente el que se está engrosando es este intersticio, el que está pegadito a la pleura. El intersticio subpleural. Solamente que aquí lo vemos subpleural y lo vemos prácticamente interlobulillar. Y ya cuando se engrosa el intersticio, miren cómo se ven engrosaditos como tela de araña, y esto en la tomografía se ve más bonito, por eso es que el examen ideal para intersticial es tomografía. Entonces, si yo tengo mi intersticio, este esquema está más bonito, se entiende mejor, el peribronco vascular está al costadito de la arteria y del bronquio. Cuando se engrosa el intersticio peribronco vascular está acá. Cuando se engrosa el subpleural, se engrosan estos de aquí. Y cuando se engrosa el que está pegadito al alveolo, son estas líneas que están aquí negritas, que normalmente no se ven, son las que se engrosan. Entonces, hablamos del intersticio parenquimatoso o el intersticio acinar. Entonces, cuando nosotros vemos el engrosamiento de ese intersticio, ya vamos a ver otras cosas, vamos a ver los famosos puntos y rayas. Si solo se engrosa como rayitas, hablamos de reticular. Si se engrosa como puntos, nodular. La mayor parte de veces es mixto. Entonces, cuando son nódulos, si el nódulo es finito, chiquitito, que mi ojo no lo distingue, me da el vidrio esmerilado. Si es de 5 milímetros o menos, me da micronódulo milia. Si es de menos de 10 milímetros, nodular intersticial. Cuando son rayitas, le hablamos del reticular. Si es como una media de nylon, reticular fino. Si es como una red de pescar, reticular intermedio. Si es como el panal de abeja, el reticular grueso. Y cuando veo nódulos y rayas, hablamos del retículo nodular. Entonces, si yo veo los nódulos, cuando veíamos, ¿se acuerdan que empezamos con el nódulo parenquimal? El nódulo parenquimal
tiene los bordes bien definidos. Entonces yo miro mi placa de tórax y veo nodulitos, 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 puntitos chiquitos, menos de 10 chiquitos. Ah, pero mira, estos nunca confluyen. Es lo único que diferencia el nódulo intersticial del nódulo parenquimal, que los alveolares siempre confluyen y estos no confluyen. Es el nódulo. Entonces, si el nódulo es de 1 milímetro, hablamos de granular. Si el nódulo es de 2 a 5, micronodular. Y si es nodular, de 5. Diversas causas, metástasis, tuberculosis, todas las ocupacionales, neumoconiosis, todas las autoinmunes. Entonces, aquí tenemos nosotros los nódulos. Aquí se ven más gorditos, más grandecitos. A veces tenemos que magnificar en la placa porque se ven puntitos, 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 puntitos. Entonces, si es el nódulo de 10, nodular. Si es menos de 10, micronodular. Por ejemplo, miren, este es el granular. El grano es tan finito de 1 milímetro que mi ojo no distingue un nódulo de 1 milímetro y el nódulo de otro milímetro. ¿Y qué me da? Me da un velamiento difuso. Nosotros le llamamos vidrio esmerilado. Es típico de la membrana hialina y este es un intersticial nodular, micronodular o granular membrana hialina. Este es el típico de la membrana hialina. ¿Cómo lo ve en la tomografía? Como ahorita que ha habido el virus con el virus del COVID, el primero que se ve es este patrón. Nosotros le llamamos igual en vidrio esmerilado y se ven unas manchas blancas. ¿Cómo lo diferencio del otro? ¿Cómo sé que no es una masa? Porque aquí me deja ver los vasos. Me deja ver los vasos, no me borra nada. Y yo veo unas manchas blancas. Este es el granular visto por tomografía. El micronodular, nodulitos, nodulitos menos de 5. Entonces veo los puntitos que son bien chiquitos. Esto está magnificado, esta radiografía, porque el nodulito es bien chiquitito. Cuando lo miro en la tomografía lo veo mejor. Puntitos, puntitos de 5 milímetros. Y todas las granulomatosas, todas las ocupacionales, incluso las metástasis me pueden dar este patrón micronodular. En cambio, cuando ya son un poquito más gorditos, ya son de 10, menos de 10, entonces hablamos ya de nódulos, ¿sí? A diferencia de los alveolares, estos nunca se juntan, nunca confluyen. Siempre los vas a ver de bordes bien definidos. Hay un montón, pero no se juntan. Y cuando lo vemos por la tomo se ven más bonitos, puede identificarle, ¿no? Y miren, y el nódulo está ahí dentro del alveolo. Entonces, un nódulo. Y la mezcla, y cuando hablamos de rayas, cuando hablamos ya no nódulos, sino rayitas, rayitas, vemos rayas, 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 rayas. Y tú ves en tu placa rayitas. Las rayitas no solo son rectas, también te da como rayitas curvas. Y entonces, ¿cómo lo ves? Te forman una malla. Como una, imagínense ustedes una radiografía de tórax y póngale encima una media de nylon. La mallita es tan finita que con las justas no dejo ver. ¿Cómo la distingo? Porque normalmente los vasos no deben llegar a la periferia. Si yo veo rayitas, rayitas, sin que me hacen rayitas en la periferia, entonces yo le digo, es un reticular fino. El reticular intermedio me hace coquitos, miren, quedan como unos huequitos negros, como unos coquitos. ¿Por qué? Porque hay rayas blancas. Esto no es normal, este es un reticular intermedio. Y si ya yo veo huecos grandes y zonas blancas, gruesas, gordas, eso es un reticular grueso, un panal de abeja. Como les digo, la tomo se ve mucho mejor. El reticular fino en la tomo lo veo en la periferia, rayitas, rayitas, rayitas. El reticular intermedio ya veo como unos huequitos, a esto le llaman red de pescador. Y el reticular grueso ya pues veo huecos, 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 huecos grandes. Lo malo es que va desde aquí hasta acá y esto es irreversible, no hay quien le cure. Esto lo único que lo cure es un trasplante de pulmón. Se destruye el pulmón. Yo sé que es difícil, pero bueno, trataremos de entenderlo. En el patrón mediastinal, nosotros el mediastino, ustedes saben que lo dividimos en anterior, medio y posterior. Entonces, cuando vemos en el patrón del mediastinal, cuando hablemos en el mediastino anterior, hablamos de las radiopacidades que vamos a ver, hablamos de las 5T. El terrible linfoma, todos los ganglios que están crecen y me dan una masa. Los tumores tímicos del timo, los teratomas. Las masas tiroideas, tiene un tumor en tiroides y se pone hasta adentro y se hace una masa. La otra T son los vasos tortuosos, los tortuosos vasos por los aneurismas de aorta. Entonces, cuando vemos una masa en el mediastino anterior, los planteamientos son las 5T.
La radiografía siempre tengo que verlo en la frontal y en la lateral y veo que es el mediastino anterior. Le hago la toma y efectivamente ahí está la masa. Lo más frecuente son los teratomas o los tumores tímicos. Pero, por ejemplo, aquí estamos viendo, miren, en el mediastino medio, aquí estamos viendo que los más comunes son las masas en la aorta. Y ustedes ven que se ve una masa, que es esta opacidad. Le hacemos en la lateral, ahí está la opacidad, y le hacemos el cateterismo y vemos que es un aneurisma de la aorta. Entonces, mediastino medio, todas las patologías del corazón y en los grandes vasos. Y en el mediastino posterior, como es hacia atrás, nosotros acá en el mediastino medio, miren, el corazón y los grandes vasos. Y en el mediastino posterior, generalmente lo que más vemos son todo lo que está hacia atrás. Vemos los schwannomas, los neurofibromas, todas las partes, incluso meningoceles, ganglioneuromas, la mayor parte son de origen nervioso o de origen vascular. Son poco frecuentes. ¿Qué veo acá en la placa de tórax? Yo veo una opacidad, le llaman, ahí generalmente hablamos del signo cérvico-torácico, y tú ves que la radiopacia se va y se va hasta el cuello. Entonces le hacen la resonancia y la tomografía y ves que es una masa del mediastino posterior. En relación a diafragma, ¿qué es lo que más vemos en el diafragma? Este es mi hemidiafragma derecho y el otro hemidiafragma izquierdo está arriba. Y mire, oye, pero mire, este es todo el hemitórax del lado derecho y el otro hemitórax ya no está, solo está la mitad. Y todos los órganos que vienen debajo se suben. Entonces, cuando hacemos la tomografía, nosotros miramos el hemidiafragma derecho, el hígado acá. El otro miramos el hemidiafragma izquierdo y todos los intestinos metidos hacia acá arriba. ¿Cuál es el problema que tenemos que definir en patrón diafragmático? Cuando es una eventración diafragmática, en la eventración solo se pone débil, no se rompe el diafragma. En cambio, en la hernia diafragmática sí se rompe el diafragma y las estructuras suben y se van al tórax. Entonces, eso es el problema en la hernia. Y ojo, el detalle es que tenemos que generalmente cuando son las hernias adquiridas, tenemos que nosotros operarles. Dentro de las hernias diafragmáticas, las que son congénitas, tenemos la Morgani y Bosdalek. ¿Cuál es la de Morgani? Localización anterior. Entonces vemos que está pegadita al corazón, ¿sí? Y vemos que hay una masa ahí. Le hacemos la tomografía y vemos que es un huequito y se sale la grasita que está aquí abajo, se sube y se sube al tórax. Hernia de Morgani. En cambio, la de Bosdalek es de localización posterior, siempre está hacia atrás. Le hago la tomografía y en la lateral está hacia atrás, pero ojo, ahí está y la grasita se sube, ¿no? Una hernia de Bosdalek. La que es más común de todas las hernias es la famosa hernia hiatal. Entonces tenemos que pasa el esófago y ese agujerito se agranda y se sube el estómago. Se sube el estómago y vemos el estómago y vemos como si fuera un absceso pulmonar, pero la pared está delgadita y está en el medio. Le hacemos la toma y es todo el estómago que está ahí subido. El diagnóstico diferencial muchas veces es más que un absceso, a veces una bula infectada, porque el absceso tiene pared gruesa y esto tiene pared delgada. Pero vemos el nivel hidroaéreo y justo está en el medio. Le hacemos la toma y es la hernia hiatal. Que puede ser de diversos tipos, ¿no? Y como le digo, la hernia diafragmática es así, se rompe el diafragma y todas las estructuras pasan al tórax. Y el problema es que como se hizo un huequito y todas las estructuras pasan, se puede voltear, se puede, nosotros le llamamos necrosar, ¿no? Y vemos una imagen chiquita y una imagen grandota. ¿Qué puede pasar? El estómago, el colon, el intestino, y el problema es cuando se volvulan. Por eso estas son generalmente emergencias. Bueno, y terminando, ya tenemos el pulmón negro, el pulmón hiperclaro, que nosotros vamos a ver que el pulmón se ve muy negro, se ve más negro que lo común. ¿Qué más vemos? Que los diafragmas se hacen planos. ¿Qué más vemos? Que se separan los arcos costales, y a eso le llamamos el pulmón hiperclaro, que es diferente que un jovencito de 6 años toma bastante aire. No, aquí vemos que el diámetro anteroposterior se hace bien ancho, y miren, los espacios se disminuyen. Yo le digo, el pulmón hiperclaro es como si tú tuvieras un globito talla 8 que lo inflas talla 10 y se queda así inflado. Eso es el pulmón hiperclaro que nosotros hablamos ya del
Enfisema pulmonar. Generalmente se produce por obstrucción del bronquio, por obstrucción del parénquima, destrucción del parénquima en el enfisema, también por embolia, por sobredistensión, diferentes causas. Entonces hablamos del pulmón hiperclaro. Entonces nosotros vamos a ver que normalmente el espacio que hay entre el mediastino y el esternón es chiquito, en cambio aquí se agranda, se hace el tórax más ancho, y entonces vemos áreas más negras. A veces puede ser focal, puede ser difuso. Generalmente lo que más vemos las grandes difusas. Miren, ustedes ven zonas negras, ven estas zonas negritas más infladitas y estas zonas normales, enfisemas focalizados. A veces es enfisema de todo, ¿no? Y el otro es la parrilla costal, que es la parte de la pared. Aquí nosotros vemos una placa de tórax, no es que sea el examen para evaluar parrilla costal, pero si tú estás mirando tu radiografía de tórax, estás viendo que tu costilla está rota, tú miras aquí está un nivel y aquí está por el otro borde, tú sabes que está rota la costilla, es parte de... El examen para evaluar costilla se llama radiografía y parrilla costal. Si tú estás sospechando que la costilla se ha roto, le pides una radiografía de parrilla costal, no pides una radiografía de tórax. Pero si han pedido una radiografía de tórax y estoy viendo que hay una fractura costal, yo tengo la obligación de informarla. Igual le hago el reconstructivo en la tomografía y veo que hay un montón de arcos costales rotos, tengo que informarlos. Entonces, el patrón alveolar, radiopacidad de aspecto algodonoso, bordes mal definidos con broncograma aéreo. Solo tiene el borde definido cuando delimita con la fisura. Patrón alveolar, focal, radiopacidad con signo del menisco, obturación del seno costofrénico, derrame. Imagen hipodensa líquida en semiluna, derrame en tomo. Nivel hidroaéreo que ocupa todo el hemitórax, hidroneumotórax. Si yo veo áreas blancas negras con huecos negros, con paredes bien gruesas, esto es un patrón intersticial. Si veo huecos grandes, reticular grueso. Miren acá, esto es huecos, reticular grueso o panal de abeja. Imagen de bordes bien definidos, una imagen hiperdensa, triangular, bordes definidos, atelectasia. Imagen, en este caso, hiperdensa, de bordes bien definidos, forma redondeada, que mide menos de 3 centímetros, nódulo. Cuando es uno solo, nódulo pulmonar solitario. Ventana para pulmón, ventana para mediastino. Nódulo pulmonar solitario, patrón, nódulo y masa. Si mide más de 3 centímetros, masa. Imagen hiperdensa de bordes bien definidos, redondeada, con una calcificación central, con aspecto heterogéneo, masa. Imagen radiolucente, paredes gruesas, caverna. Imagen hipodensa, aire, paredes gruesas, caverna. Entonces, más o menos eso es un poco lo que yo les puedo decir. ¿Alguna pregunta? Por favor, discúlpenme que he tratado de correr, pero si tienen alguna pregunta, les puedo resolver sus preguntas ahora sí. Muchas gracias, doctora María de Lourdes Marroquín Medina, por la excelente ponencia. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Ya, las consolidaciones difusas. Sí, diga, doctora, léalo, por favor. Rosario Vargas Ábalos pregunta, ¿cómo diferencio enfisema y broncoectasias? La bronquiectasia generalmente, como le digo, hablamos de nosotros que tiene el bronquio dilatado. Siempre va a estar la pared del bronquio un poquito más gruesa que en el enfisema. En el enfisema siempre vas a ver como un globito, como pared delgada. Cuando nosotros vamos a ver el enfisema, si puede ser focalizado, se ve como unas áreas negritas de paredes delgaditas, pero el bronquio siempre se ve la pared un poquito más gruesa. Eso es lo que la diferencia, el espesor de la pared. Se ve más gruesa en la bronquiectasia. Bien, doctora. Litsi Paola Fernández Cáceres pregunta, ¿las consolidaciones difusas suelen estar relacionadas? Las consolidaciones difusas generalmente son bilaterales.
la mayor parte de veces se puede ver, por ejemplo, en un edema agudo de pulmón, se puede ver en una carcinoma bronquial alveolar, puedo verlo en un distrés respiratorio, puede verlo en una aspiración porque se cayó el agua dulce, se cayó el agua salada, relacionadas en sí, yo lo entiendo siempre al cuadro clínico, porque generalmente lo vamos a ver, generalmente es bilateral. En algunos casos vamos a ver unilaterales, pero son más raros. Generalmente vemos el patrón alveolar alrededor de los cilios, ¿sí? Solo es la distribución realmente la que nos dice. Bien, al no haber más preguntas, de parte del comité organizador agradecemos su participación, doctora María de Lourdes Marroquín Medina. Quizá algunas Les palabras de agradezco despedida, yo a doctora. ustedes por haberme permitido participar con ustedes. Claro que sí. Muchísimas gracias, muy amables. Bueno, agradecemos a todo nuestro público asistente y que les recordamos que para la obtención del certificado deben completar el pre y el post-test. El link se les voy a pasar en este momento. Muchas gracias con todos ustedes. Le paso por el WhatsApp las diapositivas. Muchas gracias, muy amable. Gracias a todos ustedes por su atención. Muchas gracias.